Estamos de vuelta en Los Especialistas, gracias a todas las personas que están escribiendo activamente al canal de YouTube de Ecuador en Directo. No se olviden de apoyarnos con el super chat. Los que están conectados en el canal principal Ecuador en Directo, ya saben, super chat, suscribirse, darle like a la transmisión, y los que están en el alterno también pueden hacerlo, participar del super chat y también darle like a la transmisión, compartir este programa, suscribirse, y allí de alguna manera ustedes están ayudando y aportando a que nosotros sigamos adelante. Los que están en Face, darle también el me gusta a la página y compartir la transmisión. Vamos a saludar inmediatamente con el doctor Mauro Andino, docente universitario. Vamos a hablar sobre la situación del Ecuador. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por acompañarnos en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para toda la audiencia de Ecuador en Directo. A las órdenes. Gracias a usted, doctor Mauro Andino. Doctor, bueno, la semana pasada el presidente de la República, creo que en el segundo día, después de toda la ola de atentados que vivía el país y todo lo que ocurría dentro de las cárceles, anunciaba el presidente a través de las redes sociales y a través de cadenas de televisión que la situación había sido controlada, y él se vino a Guayaquil como jefe del tema de la tarea conjunta que se lleva con las Fuerzas Armadas. Pero el presidente, de alguna manera, en realidad vemos que tomó muy en serio la situación que estaba viviendo el Ecuador y que está viviendo el país todavía, porque la ola de atentados no termina. Esta madrugada hemos visto que acá en Guayaquil, en el sector de Bellavista, otro UPC fue atacado. Esto parece ser que va a continuar, no solamente que ya se ha apaciguado un poco nada más. Pero hemos visto que cuando hay decisión de mejorar las cosas o de hacer las cosas, sí se pueden hacer, y el propio presidente lo ha dicho. ¿Por qué no se lo pudo hacer antes? Mire, Jaime, lo que usted plantea y contextualiza es supremamente importante, porque nos permite identificar, primero, un discurso falaz, mentiroso, embustero, que se ha venido construyendo no solo desde las altas esferas del poder público y político, sino también, y de forma lamentable debo decirlo, desde algunos espacios de los medios de comunicación hegemónicos. ¿A qué me refiero? A esta mentira burda de que supuestamente la Constitución de Montecristi, que las leyes que están vigentes y que los derechos humanos aparentemente son prodelincuenciales, y que eso no permitía y no permite actuar a la fuerza pública en hechos tan lamentables, tan repudiables, tan espantosos, por supuesto, como los que hemos vivido durante los últimos días, semanas, yo diría ya años, aquí en el Ecuador. ¿Y por qué digo que todo esto queda desmontado, este discurso falaz? Porque lo que hizo el gobierno hace unos días atrás, de retomar el control del pabellón 2 de la penitenciaría de Guayaquil y trasladar a 2 de sus máximas cabecillas a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, es lo que siempre debieron haber hecho, porque tanto la Constitución como las leyes de la República, como los propios derechos humanos, tanto en el sistema interamericano, los estándares de la Corte Interamericana, también, por supuesto, los estándares y la jurisprudencia que ha emitido para el efecto la propia Corte Constitucional de nuestro país, permitían y garantizaban que la fuerza pública pueda actuar. Es decir, era falso, era mentira que los miembros de la fuerza pública no podían actuar o que el Estado central no podía intervenir en las cárceles del Ecuador y retomar el control, hacer un uso progresivo, racional, proporcional de la fuerza, oportuno, y en determinados casos, claro está, si es que la reacción de los delincuentes ante los primeros llamados, ante la verbalización que deben realizar los miembros de la fuerza pública, no se someten a la fuerza del Estado y responden con granadas,
con munición pesada, es evidente que la fuerza pública tiene todo el derecho, el legítimo derecho a responder y en determinadas circunstancias incluso hacer uso de la fuerza letal, pues, porque lo que tiene que prevalecer aquí es la vida de los miembros de la fuerza pública o la vida de terceros, de particulares, cuando el caso así lo amerita, sin que se extralimiten en sus funciones. Entonces, creo que este primer elemento me parece importantísimo y ahora lo que esperaríamos, cierro con esta idea, es que lo mismo que hicieron en el pabellón 2, hagan en el resto de pabellones de la penitenciaría de Litoral y que lo mismo ejecuten en las demás cárceles del país, en la cárcel de Turi, en la cárcel de Santo Domingo, en la cárcel de Portoviejo, en todos los centros de privación de libertad que revisten alta peligrosidad, deben replicar lo mismo que hicieron en el pabellón 2, actuar con efectividad, con eficacia, con técnica, respetando la Constitución y los instrumentos internacionales que rigen para esta materia. Correcto. Doctor, o sea, con esto nos está demostrando el gobierno que ese discurso que venía diciendo siempre, ¿no? De todo lo que estaba pasando, la culpa era de otros, y que el gobierno hace todos los esfuerzos, pero hay políticos o narcopolíticos que son los que están detrás de todo esto. Mire, Jaime, yo el otro día en son de broma y en serio en una entrevista que me formularon en un medio de comunicación, yo decía que lamentablemente el presidente de la República parece que el único libro que ha leído es ese que se vendía antiguamente en los supermercados, de La culpa es de la vaca, porque ese mensaje se han tomado muy en serio, pues o sea, siempre lo que pasaba en el Ecuador, la culpa era de los gobiernos anteriores, la culpa supuestamente es de los narcopolíticos, aunque nunca da nombres y nunca presenta las evidencias que sustenten esas afirmaciones, y si tan valiente es al hacer este tipo de afirmaciones, debería presentar en fiscalía la denuncia respectiva y acompañar las pruebas, los sustentos que demuestren estos dichos. Caso contrario, pues su palabra se sigue deslegitimando. Siempre ha culpado también a las leyes, a la propia Constitución de ser demasiada garantista. Ahora se puso a culpar a los derechos humanos. En su momento culpó a la propia Corte Constitucional, el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional. Pero hoy, llegado el momento, cuando actuó la Policía Nacional, reitero, para recobrar el control, al menos del pabellón 2, que hay que felicitar, hay que reconocer, se desarrolló un trabajo absolutamente efectivo, preciso, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, coordinando esta tarea. Ahora vemos que todo este discurso se cae, que no tenía ningún tipo de asidero y que lo fundamental aquí pasaba por voluntad y decisión política y también por reforzar las capacidades y la preparación de la fuerza pública para que sean proclives a enfrentar este tipo de situaciones y puedan actuar. Ahora, esto también no deja de levantar serias sospechas, varias interrogantes, Jaime. ¿Por qué lo mismo que se hizo durante los últimos días de la semana pasada no se hizo antes? ¿Acaso se quería proteger a alguien? ¿Qué es lo que se quería propiciar? ¿Acaso existía la anuencia del propio Estado para que en las masacres y enfrentamientos anteriores justamente se consume lo que todos vimos? Una serie de PPLs, centenas de PPLs mutilados, asesinados. ¿Acaso el direccionamiento político por parte del Estado era justamente propiciar que se maten entre ellos? Porque desde la perspectiva del Estado son los lumpen de la sociedad, son los marginados, son la escoria del país y consecuentemente, pues qué mejor que allá se masacren. En fin, son varias dudas, varias interrogantes que a uno le saltan a la cabeza, porque lo que hicieron este fin de semana debieron haber hecho siempre. Y por supuesto hay que aplaudir aquello, hay que felicitar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Y ahora, repito, ojalá esto se replique en las demás cárceles del país, porque si no se lo hace, y además en los otros pabellones de la penitenciaría, también van a surgir otras dudas, pues. ¿Acaso solo quisieron desmontar y desarmar a determinadas bandas a cambio de que otras
¿Operen acaso con total libertad? No estoy afirmando, solo estoy preguntando para que reflexionemos y para que le exijamos al Estado que con la misma firmeza, con la misma capacidad, se actúe en los demás pabellones y en las demás cárceles del país. Habría que ver si esto no tiene también alguna repercusión a donde están llevando también estos detenidos. Recordemos que algunos se han llevado a Puerto Viejo, no algunos, son cientos que han llevado a Puerto Viejo, a la cárcel del Rodeo. Hay que ver si allá no hay hacinamiento. ¿Qué va a hacer el gobierno con el tema de los centros de rehabilitación? Porque me imagino que tiene que construir nuevos centros, nuevos pabellones, porque tal vez los que están no abastecen para tener a la gente que está detenida allí. Hay que ver si el gobierno también está interesado en crear a un ministerio tal vez de justicia para que sea el encargado de manejar el tema de rehabilitación social, porque tampoco acá en el país hay rehabilitación social, doctor. Mire, Jaime, lo que ha hecho el Ejecutivo hasta el momento ha sido una política reactiva, tratar de retomar el control de uno de los pabellones de la penitenciaría de Guayaquil. Ahora lo que el Estado central debe cumplir, porque además de su obligación constitucional, primero es diseñar y ejecutar políticas sociales, políticas públicas para intervenir en esos centros de rehabilitación social. Porque los aproximadamente 40,000 PPLs de nuestro país no son pues criminales de alta peligrosidad, no todos son asesinos, no todos son narcotraficantes, no todos son violadores, no todos son terroristas. Hay muchos de ellos que nos guste o no reconocerlos, son delincuentes de poca monta, delincuentes de bagatela, como se dice popularmente. Y esa gente, al igual que los otros, aunque sean delincuentes execrables, que no vamos a desconocer eso, pero ninguno ha perdido su condición y su dignidad de seres humanos. Y la responsabilidad del Estado es tratar de rehabilitarlos socialmente. ¿Y cómo los pueden rehabilitar? Primero garantizando lo que dice la Constitución y lo que dice el propio Código Orgánico Integral Penal. Que se diseñen políticas públicas para que aprendan oficios, artes, para que una vez que recobren la libertad, algún momento, cuando cumplan su pena, su condena, puedan reinsertarse al mercado laboral, puedan ser agentes sociales productivos para nuestra comunidad. Pero si eso no se les brinda en el interior de las cárceles, ¿qué es lo que sucede? Recuperan la libertad, no encuentran oportunidades laborales porque no saben qué hacer de su vida, porque además muchos de ellos se han visto aislados completamente de su entorno familiar, entonces no tienen a dónde llegar, no tienen qué producir para poder comer y nuevamente se ven empujados a la reincidencia, porque no hay que olvidarse que una persona que pasa varios años privada de la libertad pierde todo contacto pues con el mundo exterior y eso implica perder contactos empezando con su propia familia, luego con su entorno social, pues o sea, a alguien que purgó una condena ya ni sus amigos le saludarán después, peor le van a brindar una oportunidad de trabajo. Entonces el Estado tiene que formar, tiene que darles oportunidades al interno de estas cárceles para que puedan tener una verdadera rehabilitación. Tienen que tener asistencia médica, tiene que garantizarse el derecho a la salud, tiene que garantizarse no solo el derecho a la salud en términos físicos, sino también el derecho a la salud mental, algo que ni siquiera se garantiza en el mundo exterior de las cárceles. Peor en los centros de rehabilitación social. Los PPLs necesitan atención psicológica permanente, muchos de ellos incluso atención psiquiátrica, recibir medicamentos, porque muchos sufren de determinados trastornos y esto solo puede ser tratado científicamente. Tienen que tener áreas de recreación para que puedan cumplir actividades deportivas. Necesitan áreas para la cultura, para la lectura, para impulsar estas cuestiones. Todo esto se debe ejecutar en el sistema de rehabilitación social. Y algo que me parece fundamental, Jaime, yo creo que hay que sacar a la Policía Nacional del sistema de rehabilitación social, porque los policías tienen otra misión. ¿Cuál es? Y es una misión loable, por supuesto. Perseguir los delitos, investigar a los infractores, encontrar a los responsables de aquellos que delinquen y, por supuesto, detenerlos y ponerlos a órdenes de la autoridad competente.
para que puedan ser juzgados respetándose el debido proceso. Pero lo que no hace la policía, y no tienen la formación para esto, es rehabilitar, pues, porque ellos no tienen una formación para rehabilitar a los PPLs. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y cierro con esto. Tienen los PPLs a su cargo y ellos en muchos casos dicen, ya, a mí qué me importa si se rehabilitan o no, yo lo que necesito únicamente son informantes para que me indiquen por dónde va a haber un nuevo trayecto o un nuevo tránsito de la droga. Incautar droga, quedo bien con mis superiores, quedo bien con el gobierno, lo mediatizo ante los medios de comunicación y digo, vea cuántas toneladas hemos incautado, pero la rehabilitación es la última rueda del coche. Entonces, esto es fundamental y ahí tendrían que estar personas expertas en criminología, en derechos humanos, en política penal, tendría que estar gente que sepa sobre derecho constitucional, en fin, pero de la sociedad civil, no de la Policía Nacional. Doctor, cuando usted habla de cuánta cantidad de drogas se ha incautado, pues bueno, ese es el éxito que se atribuye a este gobierno, que ha incautado la mayor cantidad de droga de la historia. Pero también hay que decirle al gobierno que no está haciendo casi que nada por controlar la droga que ingresa por las fronteras. Ese es otro tema también, ¿no? Mire, Jaime, dañaron el radar que estaba en Manabí. Todos deben recordar esto. Dijeron que supuestamente había sido dañado intencionalmente por oscuros intereses del narco y hasta empezaron a hacer insinuaciones de que políticos estaban detrás de esto. Luego no pudieron demostrar nada de lo que habían afirmado y de estas perversas acusaciones. Trasladaron el radar a otro lugar y lo terminaron dañando. Terminaron por destruir uno de los radares que servía justamente para controlar, para evitar el ingreso de la droga a nuestro país. El de Montecristi era el que estaba en Sucumbíos. Exactamente, exactamente. Pero agreguemos además un elemento adicional que es muy importante. El gobierno se ufana de haber incautado más toneladas de droga. Pero lo que el gobierno no dice es que la producción de droga en el mundo y en la región específicamente también ha aumentado, pues. Entonces, si la producción de droga aumenta, es indiscutible que también va a aumentar la incautación. Entonces, no es que sea tampoco del todo un mérito exclusivo o grandioso del gobierno incautar más toneladas de droga, porque lo que ha sucedido es que su producción a nivel global y a nivel regional también se ha elevado. Vea, hace una semana yo leía un reportaje de la BBC de Londres, un medio de comunicación absolutamente prestigioso a nivel global. Y la BBC de Londres, ¿qué señalaba? Que el año pasado y lo que va de este año han sido las épocas, las temporadas en que más ha incrementado la producción de droga en nuestro vecino país, Colombia. Repito, Colombia. Porque tanto se llenan la boca de decir, por ejemplo, otro de los mitos que han levantado, que por haber sacado la base de Manta de los Estados Unidos de Norteamérica, de nuestro país, es que el narcotráfico se ha disparado. Hasta le trajeron acá le conectaron por Zoom al ex vicepresidente de Uribe para que supuestamente trate de darnos clases no solo de ética, sino también de combate al narcotráfico. Cuando Colombia, luego de tantos años de haber estado gobernada por líderes de derecha, yo diría hasta de extrema derecha, como es Álvaro Uribe y compañía, sigue siendo el productor más grande de cocaína en el mundo. Y a pesar de que Colombia tiene, me parece que 7 bases militares norteamericanas en su territorio, ¿cómo se puede entonces pretender enarbolar un mito de que con la base norteamericana en Manta esto no habría pasado? Si cuando uno revisa además los indicadores y las tasas de homicidios, de muertes violentas, en la época que la base de Manta operaba todavía en el Ecuador, igual era una tasa de criminalidad alta. Si mi memoria no me falla en estos momentos, me parece que la tasa de crímenes violentos bordeaba los 13 por cada 100,000 habitantes, cuando estaba la base de Manta en nuestro país. Y más bien cuando la base de Manta sale del Ecuador y termina el gobierno del expresidente Correa en el año 2017, reducimos la tasa de crímenes violentos a 5 por cada 100,000 habitantes. Entonces creo que los datos son inapelables, pero aquí se han levantado una serie de mitos
que la Constitución es la culpable, que las leyes son prodelincuenciales, que la base de Manta propició el auge del narcotráfico. Pura leyenda urbana, pura narrativa, sin ningún tipo de fundamento ni sustento para poder demostrar lo que tantas veces han repetido. Doctor, el presidente dice que buscan desestabilizar a su gobierno, que hay políticos que apoyan, los que están desestabilizando al gobierno son políticos que apoyan al crimen organizado y a la delincuencia común, y que todos tienen que estar del lado de él en este momento. En este momento que la asamblea justamente ha sido convocada para este lunes y tratar el tema de seguridad, la situación que está atravesando el país, pues yo me imagino que se va a debatir y se va a criticar fuertemente al gobierno, porque el gobierno prácticamente ha hecho poco para controlar esto que viene desde hace mucho tiempo, viene desde la época de Moreno. Hay que ser realista, desde el gobierno de Moreno empezó todo esto. En realidad, lo que se busca es desestabilizar al gobierno por parte de algunos políticos. Mire, Jaime, este discurso del gobierno es una falacia más. Y es propia de lo que una autora canadiense, la periodista y escritora Naomi Klein, denominó en una de sus obras maestras, probablemente la más emblemática, la doctrina del shock, es decir, la doctrina del miedo. Naomi Klein dice que en momentos de crisis, cuando existen, por ejemplo, atentados terroristas, cuando existen serios atentados delincuenciales, cuando la criminalidad se dispara, cuando existen también, por ejemplo, contextos de guerra, agresiones militares extranjeras o de grupos subversivos, terroristas, los estados, ante su incapacidad e ineptitud, apelan a este discurso de la unidad nacional. Es decir, el Estado fue incapaz de contener a estas bandas del crimen organizado y para justificarse empieza a apelar a este sentimiento de emotividad, de solidaridad. ¿Para qué? Para justificar sus errores, para tapar sus falencias, para tapar sus hierros, para ocultar la ausencia del Estado en materia de política pública y en materia de controles institucionales. Por ejemplo, en vez de estar pidiendo adhesiones del presidente de la República, ¿por qué no nos cuenta por qué siguen ingresando armas y munición pesada a las cárceles del Ecuador? ¿Quién las ingresa? ¿Quién permite que éstas ingresen? Y aquí hay que hacer un mea culpa por parte de la Policía Nacional. Así como se felicita la intervención de días atrás, también es necesario decirle a la policía que mientras no se reconozca tácita y expresamente que están contaminados por malos elementos que han sido cooptados por las bandas del crimen organizado, y estos malos elementos a su vez son los que permiten el ingreso del armamento a las cárceles, vamos a seguir teniendo masacres carcelarias, atentados en el espacio público, y vamos a seguir teniendo un crecimiento incontenible de la tasa de homicidios, de muertes violentas, de la criminalidad en el Ecuador, porque las bandas se nutren del armamento que les vende alguien, y esto es lo que hay que investigar y hay que desarticular, y ahí debe fortalecer el presidente Lasso sus equipos de inteligencia y contrainteligencia, que no han dado la talla para prevenir este tipo de acontecimientos, porque ¿de qué sirve que la policía solo actúe de forma reactiva y que se convierta en una especie de funeraria donde solo se recojan cadáveres, cuando lo que hay que evitar es que se produzcan las masacres y los atentados? Y sobre todo, ¿cómo lograr que malos miembros de la fuerza pública estén contaminados? Esto hay que depurarlo y evitar que se permite el ingreso de armamento a las cárceles de nuestro país. Esto es algo clave. Y por supuesto que hay que respaldar como ecuatorianos las buenas decisiones, pero que el gobierno tampoco espere que todos le hagamos una oda o le aplaudamos, porque para eso estamos los ciudadanos, pues, y también la oposición política, para exigir rectificaciones, para que haga lo que la Constitución le demanda y que actúe lo mismo que hizo en el pabellón 2, ojalá en otros espacios de las penitenciarías y centros de rehabilitación del Ecuador. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros en este día lunes.
Muchas gracias a usted, Jaime, por la invitación y siempre a las órdenes. Abrazo enorme. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario aquí en Los Especialistas.